Hermanos, continuamos en esta tarde con la charla sobre mayordomía financiera cristiana. Damos gracias al Señor que pudimos comenzar desde enero. Yo creo que estamos hablando que queríamos enseñar este tema. Mayra y yo hemos estado viajando, hemos tenido varios viajes, pero creo que este es el tiempo que el Señor ha escogido. Gracias por venir en esta tarde. Vamos a retomar el tema donde lo dejamos. Recordamos que estamos grabando estas enseñanzas y van a estar colgadas en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Ahí las pueden repasar, pueden verlas. Y además quiero enviar las notas escritas de este curso, pero mi sensación es que si doy las notas, la gente se las lee y ya no participa del curso. Nos gusta creo que hay mucho que aprender de forma presencial y las grabaciones se pueden utilizar para repasar lo que aprendemos, y las notas obviamente nos van a servir como una guía. La semana pasada estuvimos hablando sobre mayordomía. Terminamos la discusión, hablamos sobre lo que dice la Biblia sobre el dinero o el manejo del dinero. Vimos los dichos folclóricos. Tenemos un folclore religioso. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de uno de los dichos? El dinero es la raíz de todo mal. ¿Eso es cierto? No. Es el amor al dinero, es la raíz de todo mal, por ejemplo. Entonces a veces tenemos comprensiones, conceptos equivocados en nuestra mente sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el dinero. También explicamos lo que entendemos por qué somos mayordomos. Es porque no somos dueños de nada. Dios es dueño de todo y Él nos asigna a nosotros toda su creación para que la administremos. Nos da hijos, nos da esposo, esposa, relaciones, nos da un cuerpo que tenemos que administrarlo bien, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo. Y todo esto es lo que llamamos mayordomía integral. En este curso vamos a hablar específicamente de mayordomía financiera, todo aquello que tiene que ver con dinero o un bien material y el manejo de ese bien material a favor de Dios, porque Dios es el dueño. Lo vimos en la palabra que dice la Biblia que todo le pertenece a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, ¿vale? Y a nosotros nos ha asignado como mayordomo, y dice la palabra: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, no deja nada fuera. Nosotros administramos los animales, los recursos humanos. Qué interesante que hoy le damos más importancia a una ballena, a un delfín, a un manatí, que a un bebé, ¿no? Que es la mayor creación de Dios. Y de eso también, por eso Dios nos pedirá cuenta. Muy bien. Los requisitos mínimos de Dios es que seamos buenos mayordomos de administradores de lo que son sus bienes. Dijimos que hay una diversidad de dones. Por ejemplo, en Mateo 25, si no lo ves desde atrás, vénganse para el frente. Me di cuenta que de atrás no se lee muy bien. ¿Lo ven? ¿Tú, Diana? Si no, vénganse. Marco, te veo ahí. ¿Estás bien? Tienes que revisarte las gafas. Vengan. Es el hace. El hace tiempo que nacieron. Dice Mateo 25, 14, 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Son sus bienes, ¿no? Y a este dio 5 talentos, y a otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Luego se partió lejos. Ahora, eso nos dice que no todos recibimos lo mismo. Todos recibimos la misma gracia. Fíjense, todos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Todos tenemos la capacidad de vivir, de ser felices, de glorificar a Dios. Eso Dios nos ha hecho iguales. No hay favoritos delante de Dios. Pero sí, Dios nos asigna, nos da unas facultades, y no a todos nos da las mismas responsabilidades. Por ejemplo,
Una persona que es empresario, pues Dios le pedirá cuenta como empresario. A una ama de casa, Dios le pedirá cuenta como ama de casa. Amén. Entonces, esta parábola esta porción bíblica nos refleja esta diversidad de dones. No todos tenemos los mismos dones, no todos predicamos, no todos enseñamos, no todos cocinamos. Hay gente que tiene el don de la cocina, yo le llamo, ¿no? Un don culinario que yo no tengo, por ejemplo. Se mueren de hambre conmigo. Pero con Marcos la pasamos bien, ¿no? En Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que la mentalidad del mundo hoy es estar en lo mucho. Quieren supuestamente ser fiel de mucho, pero es que si no eres fiel en lo poco, ¿cómo se te va a confiar lo más? Entonces necesitamos ser fiel en lo poco y un día el Señor nos pondrá en más. Si no puedes ser fiel con un hijo, ¿para qué te va a dar Dios dos? ¿No? Si no puedes manejar tus propias finanzas personales, ¿cómo te va a dar Dios una empresa? O un negocio personal, o una cafetería. ¿No? Hay un hermano que me dice: oye, hermano, quiero montar una pollera. Y yo pensaba que era para criar pollos. Y la pollera es un asador, que en otro país le llaman pollera. Pero tenemos que aprender y demostrar que podemos ser fiel en lo poco. Hay gente que tiene poco y derrocha lo poquito que tiene. Porque como es poco, pues no, hay que serle fiel a Dios con lo que Dios me ha dado en este momento de mi vida, aunque sea poco. Y mi actitud no debe ser la de un hombre pobre. Ese es el espíritu de pobreza, ¿no?, que a veces vemos, inclusive que muchos cristianos lo quieren practicar. Se practicaban los monjes, por ejemplo, y otros religiosos pues practicaban votos de pobreza, y en la Biblia no nos enseña eso. Lo que yo sí tengo que aprender es a estar contento con lo que Dios me ha dado. Y puede ser que eso es para esta temporada, para este momento en mi vida. Pero Dios también dice en la Biblia que nos lleva de gloria en gloria. Y Él nos prospera. No creemos en la prosperidad, pero creemos en un Dios que prospera. Y Él cambia nuestra situación. Y seguro que nos mejora en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo lo económico, material. Pero nuestra confianza está puesta en Dios y no en la riqueza. Le somos fieles en lo poco y Él nos pone en lo mucho. Imagínense que Dios nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjese lo que es mucho. Fíjese lo que es mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es mucho, hermano. Hay gente que piensa que la riqueza solo es dinero o bienes materiales. Tener el gozo del Señor, vivir en la presencia de Dios, tener acceso directo a Dios, no tienes intermediario excepto Jesucristo. La Biblia dice: por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es una virgen, no es un santo, no es otro profeta, no es Mahoma, solo Jesús. Por cuanto hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Entonces, eso tiene que ser una gran riqueza, ¿no? No necesitas el iPhone 16, último modelo, con la última tecnología para llegar a Dios. Simplemente dispones tu corazón para hablar con Dios y tienes audiencia directa con Dios. Amén. Mayordomos, no dueños, lo hemos dicho, ¿no? Dijo pues, en Lucas 19, dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamando 10 siervos suyos, le dio 10 minas y díjole: negociad entre tanto que vengo. Pues eso es lo que nos ha dicho Dios. Esto es una parábola, ¿no? ¿Y qué está diciendo Dios? ¿El reino de quién es? Es suyo. Jesucristo dijo: mi Padre a mí me asignó un reino. Es de Dios. Y dice: y yo, le dice a los discípulos, lo asigno a vosotros. Nos lo ha dicho a la iglesia hoy. Dios nos ha asignado su reino para que lo administremos. Donde quiera que tú te mueves, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, tú eres el representante de Dios en ese lugar, por el Espíritu Santo que obra en ti, que mora en ti. Entonces nosotros estamos representando a Dios, a Jesucristo en nuestra vida, donde quiera que estamos. Y
estamos manifestando el reino de Dios. Él le dice, negociad entre tanto que vengo. No, negociar es administrar. Seguro puede referirse a comprar y vender, pero está hablando de administrar, de gestionar lo que es del Señor. Y aconteció que, vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Este concepto es el de rendir cuentas, que un día el Señor nos pedirá cuenta por lo que es suyo. Por ejemplo, la relación matrimonial, el noviazgo. Yo siempre le digo a los jóvenes, cuidado con las relaciones, porque Dios te pedirá cuenta por las personas que puso en tu vida, cómo las trataste, a recursos económicos, recursos materiales, nuestra salud, todo, el ambiente. Hay cristianos que, Cristo viene pronto, el ambiente que siga su curso, ¿no? Y nos cuidamos, tenemos que tener conciencia del medio ambiente porque administramos los recursos naturales, ¿no? Cómo utilizamos el agua, la electricidad y todo esto. Seguro, yo creo que eso es parte del concepto cristiano. Y nadie se libra de esto. Quiere decir que Dios nos pedirá cuenta a todos por lo mucho o lo poquito que nos haya dado en nuestra vida. Hay gente que piensa que porque tiene poco, no, esto a Dios no le interesa, no. A Dios no le interesa lo que yo tengo porque es suyo como quiera. A Dios le interesa mi actitud, cómo yo le he administrado, cómo yo, o se me he hecho dueño. Ese es el problema del mundo hoy en día, es que se ha hecho dueño de todo. Y en la Biblia no hay ningún traspaso de título de propiedad al hombre. Dice que Dios nos los ha dado, nos los ha confiado en administración. Sigue siendo suyo. Pero el hombre, por el engaño de Satanás, se ha adueñado de todo. Eso es lo que nos tiene en problema hoy en día. Entonces, ¿quién tiene que proveer? Si una persona se hace dueño de lo que es de Dios, entonces la persona tiene que proteger lo que tiene, ¿no? Ese es el gran dilema del hombre hoy. Tiene que cuidar sus riquezas, su patrimonio, para que nadie se lo robe. Pero yo no tengo que tener esa carga de dueño, porque Dios no me la ha puesto. Dios me ha puesto la carga de administrador. Fidelidad requerida, ¿no? Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿ve? Un administrador, un mayordomo es un administrador, que cada uno sea hallado fiel. Fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Hay gente que dice, yo le voy a ser fiel a Dios siempre, pero le es fiel a Dios en lo poco, y cuando Dios le pone mucho, no le son fieles a Dios. Por ejemplo, personas que diezman o dan ofrendas de lo poquito que tienen. Y Dios les prospera, y ya como ganan 10,000, antes ganaba 1,000, pero ahora gano 10,000, no es lo mismo dar el diezmo de 1,000 que de 10,000. Entonces le sigo dando a Dios el diezmo de 1,000, porque es que es mucho dinero, hermano. Entonces no le estoy siendo fiel a Dios. Mateo 25, 31, 40, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Esto es en el trono, el tribunal de Cristo. Dice que él pedirá cuenta, y sabe que todo lo que describe ahí tiene que ver con un bien material o tiempo, esfuerzo, energía, porque el Señor dice, porque tuve hambre, a las ovejas los aparta a la derecha y le dice, vengan, entren al gozo, al reino preparado para vosotros desde el principio. Y empieza, y él dice, pero Señor, ¿y por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve desnudo y me vestiste. Y el Señor dice, y dicen los discípulos, pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Y él dice, porque lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿cómo le puedes dar de comer a alguien si no te cuesta dinero? La comida cuesta dinero, ¿no? O te cuesta esfuerzo prepararla, o te cuesta el tiempo, la energía de dársela a una persona, visitar a un enfermo, un preso en la cárcel. Todo eso tiene que ver con nuestra administración. A ver si cambia. ¿Lo apagué yo o...? Ahí está.
Pues las características de un buen mayordomo, un buen gestor, administrador, debe tener un buen corazón. Yo puedo tener toda la habilidad que quiera. Puedo ser muy conocedor de gestión, de administración, de finanzas, pero si no tengo la actitud correcta, me meto en problemas, ¿no? De nuevo, Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir de Jesús era hacer lo correcto de manera correcta. Y a Dios lo primero que le interesa es nuestro corazón. ¿Por qué yo quiero riqueza? Un hijo de un pastor en Estados Unidos me dice: pastor, ora por mí, ¿por qué? Y yo pensé, ¿qué petición tendrá? Él me dice: porque quiero ser rico. Él era inversionista, estaba en la bolsa de valores y estaba ganando dinero. Y yo le dije: lo siento, no puedo orar por ti para que seas rico. Oro por ti para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Si Dios quiere que tú seas rico, vamos a ver que, y lo vimos la semana pasada, Dios da la capacidad de hacer riqueza. Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico. Dios prospera a su pueblo y dice que da la capacidad de hacer riqueza. Tenemos que tener la actitud correcta. Este joven quería ser rico. ¿Para qué? Para su propio bienestar, no para engrandecer a Dios. Y era hijo de pastor. Fíjense, en la misma iglesia nosotros podemos tener una mala comprensión o una mala actitud. Un desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios puede crear una actitud errónea. Una buena cabeza, ¿no? Una persona que seguro tiene que tener algún conocimiento. Por eso usted está aquí hoy, para aprender cómo gestionar nuestras finanzas. Pero hay gente que no le presta atención a su presupuesto mensual, cuánto gana, cuánto gasta, porque no saben cómo hacerlo. Muchos pastores no enseñan estos temas porque no están versados en este tema. Entonces necesitamos tener una buena cabeza, conocimiento. Y seguro que la Biblia tiene mucho que decir sobre el dinero o bienes materiales y el uso o la administración de esos bienes. Y Dios sabía que esto iba a ser importante para nosotros porque casi viene a ser una extensión de nuestra persona, ¿no? ¿Cuánto tienes? Tanto vales, ¿no? Y eso es una realidad aún para muchos creyentes que desconocen lo que dice la palabra del Señor. Debe tener buenas manos, habla de la gestión, ¿no? Mire, un ejemplo de un buen mayordomo. Si yo le doy a Dios, nosotros los cristianos tenemos la buena costumbre de dar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y le podemos dar a Dios el 10% de nuestro ingreso, el 15%. Los judíos tenían 3 diezmos, daban hasta el 21% de su producción agrícola, dinero, de muchas maneras. Pero ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, si damos el diezmo, y yo puedo pensar, bueno, ya cumplí con Dios, ya le di lo que es de Dios y ahora el 90% es mío y lo administro como me da la gana. Y voy a llenar mis deseos, mis caprichos y no necesariamente atender necesidades. Eso nos crea un problema, no son buenas manos, porque ¿de quién es el otro 90%? Le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, no deja nada fuera. Quiere decir que lo que yo guardo en el banco o que yo creo que es mío, realmente no es mío, le pertenece a Dios. Entonces, ese 90% que me queda lo tengo que administrar de una manera que glorifique a Dios. Hay personas que pueden estar dando 10% a la iglesia, al Señor, en diezmo y ofrenda, pero pueden estar pagándole más a los bancos en intereses por deudas de consumo. España se endeudó brutalmente en una bonanza en los años 2000, el principio del milenio, ¿no? Y había dinero en España experimentó un boom tremendo en la construcción, y la economía creció muchísimo. ¿Y qué pasó en el 2008? Estalló la burbuja, ¿no? Y gente se vio con propiedades que no podían pagar
con deuda de consumo en tarjetas de crédito por los viajes que se daban, los regalos, los caprichos y los deseos que los convertimos en necesidades fácilmente. Vicios, por ejemplo, la ludopatía, estar apostando, la loto, el otro. Entonces tengo que preguntarle a Dios y pedirle a Dios una buena cabeza, tener una buena comprensión de lo que dice la palabra de Dios y manejar ese otro 90% también de una manera que glorifique a Dios. Primero, para llenar necesidades en la familia. Hay personas, y Mayra y yo tenemos que aconsejar a muchos matrimonios, donde en la familia pueden haber carencias, necesidades. Pero el marido se va a los partidos de fútbol que cuestan a 60 euros la entrada. Y me voy a la final de la Copa o me voy a la final de la Champions y me gasto 500 euros. Pero mi familia tiene necesidades. Eso no honra a Dios. Gasto más dinero con mis amigos, en mis caprichos, en motos. Había un amigo de Madrid que decía que a él lo que le gustaba era todo aquello que olía a gasolina. Pues seguro tenía no una moto, tenía 2 o 3 motos, pero no puede ser que tú sigues llenando tus caprichos y tus deseos y descuidas necesidades que pueda tener la familia. Eso no es tener ni buena cabeza ni buen corazón, porque no estás amando a los que debes de amar. Si verdaderamente hay un dicho que dice, usted puede amar, usted puede dar sin amar, ¿verdad? Hay mucha gente que da sin amar, pero es imposible amar sin dar. Cuando tú amas a alguien, tú vas a dar. Y dice la Biblia que ese es el verdadero amor. El amor verdadero no busca lo suyo, busca dar y llenar necesidades de otros. Amén. Entonces, es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Pues la Biblia me enseña que el dar es mejor dar que recibir, pues yo voy a dar. Pero voy a administrar todo lo demás que Dios me ha dado también de una manera que glorifique a Dios. Por último, actitudes correctas. Más o menos lo que hemos hablado, que yo no esté haciendo las cosas. Mire lo de la actitud, ¿dónde entra esto? A veces yo quiero hacer las cosas para quedar bien con Dios, para comprar la bendición de Dios. ¿Puede suceder eso en la vida de un cristiano? Seguro que sí. Yo obedezco la palabra de Dios para que Dios me bendiga. No, nosotros obedecemos a Dios y honramos a Dios porque Él se merece nuestra honra. Amén. Para Él es toda la gloria, no para mí. Hay gente que también quieren prosperar, quieren ser buenos administradores por reconocimiento de otros, ¿no? Mira cuánto he logrado, mira cuánto tengo, mira lo que he hecho. Eso no son las actitudes correctas. Toda la actitud correcta es hacer todo para la gloria de Dios. Señor, si tú me has dado algo importante, una casa, pues yo voy a usar mi casa para tu gloria. Por ejemplo, Mayra y yo estamos casados, somos pastores. En un momento, personas que no están casadas, teníamos nuestra hija en casa, pequeña, personas que no estaban casadas, cristianos, nos preguntan que si pueden venir a nuestra casa, cristianos y no cristianos, amigos, hijos de amigos, que si podían venir a nuestra casa a quedarse. Y nosotros le decíamos que no. Y menos en un mismo cuarto. No podíamos recibirlo porque solo teníamos un cuarto disponible. Pues, ¿cuál era la presunción? Pues que se van a quedar en la misma habitación. Pues en nuestra casa no. Porque como administradores de lo que es de Dios, mi casa honra a Dios. Y yo no permito que nada entre a mi casa, ni que suceda nada en mi casa que no honre y glorifique a Dios. Esa decisión la toma usted, ¿no? ¿Para qué usas tu coche? Pues mi coche no se puede usar para nada que no honre a Dios, porque no es mi coche. Fíjese que digo de mi coche y mi casa, pero sabemos que es de Dios. Entonces, como soy un administrador, pues yo cuido lo que entra en mi casa por la tele, cómo se usa la tele, cómo se usa el internet. Seguro que tengo que administrar eso porque no puedo utilizar instrumentos y recursos que Dios me ha puesto en mi vida, que se supone que le glorifiquen a Él para glorificar a Satanás o la vida, el reino de este mundo, ¿no? Entonces es importante
prestar atención a las actitudes, como un mayordomo, un administrador de lo que es de Dios. A ver si se mueve. Esto yo creo que las baterías están ya fallando. Vamos a hablar unos minutos sobre qué es la riqueza, ¿no? Esta palabra nos llama la atención y normalmente medimos riqueza de forma muy peculiares, ¿no? y bastante común. Pues podríamos decir propiedad. ¿Alguien más tiene alguna definición? ¿Qué llamamos riqueza? Una persona que es rica, tiene, dígame, comodidad, ¿vale? Tiene propiedad o propiedades, tiene inmuebles, propiedad física, tiene dinero en el banco, posesiones personales, estamos hablando también de los coches, dinero en el banco, inversiones, habilidades creativas. Las piernas de Messi representan ¿qué? Riqueza, ¿no? Porque le firman contratos multimillonarios por habilidad en sus piernas. Un pintor tiene habilidad creativa, un escritor, eso se considera riqueza, porque esas habilidades pueden resultar en remuneración económica, en producir dinero, ¿no? Capacidad de crédito o préstamo. Un país rico no es solo el que tiene mucho dinero. ¿Usted cree que Estados Unidos es un país rico? Está endeudado hasta la coronilla, pero tiene capacidad crediticia de tomar prestado. ¿Por qué? Porque tiene una economía fuerte que produce, ¿no? Pero está endeudado y España creo que está al 100% del PIB, no sé, o más. Entonces, esto también se convierte en parte de lo que nosotros consideramos hoy en día en el mundo riqueza, una extensión de nuestra personalidad o de nuestra persona. La riqueza viene a representarnos. Pero la riqueza que a nosotros nos interesa es la que proviene de Dios. Las riquezas provienen de Dios. El hombre, hermano, por sí mismo no puede producir nada. Dios da la capacidad de producir riqueza. Dice, antes acuérdate, Deuteronomios 8:18, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hablándole a Israel. Ahora, Dios nos da la capacidad de hacer riqueza, pero esa riqueza no es mía, sigue siendo suya. Yo solo la administro. Ahora, si yo tengo riquezas económicas, materiales, puedo vivir a un nivel alto, está bien. Pero determino cuál es el máximo de ese nivel y todo lo demás se lo administro a Dios. Y esa casa que tengo y el coche y el avión y todos los demás bienes también son de Dios. Dios da la capacidad de hacer riqueza. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. En tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Están en la mano de Dios, no de los hombres. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. Amén. Entonces, Dios nos da la riqueza y nos permite disfrutar de ella, seguro. Ahora, si yo no tengo 1 millón, pues no disfrutaré de 1 millón, disfrutaré de los 1.000 euros que tengo. Amén. Pero los disfruto y Dios me da la posibilidad de vivir. Seguro todos quisiéramos más. Pablo habla del contentamiento y dice, en todo y por todo he sido enseñado y he aprendido a contentarme. Ninguno de nosotros nace contento. Si usted le pregunta a un niño si quiere más de algo, seguro que lo va a coger. ¿Qué es la primera palabra que aprende un niño después de papá y mamá? Mío, mío, ¿no? Y quiere coger su juguete y quiere todo, porque eso le da seguridad. Y no vea, si tiene 5 juguetes, ¿usted cree que los quiere compartir con los demás niños? ¿Cómo es Aaroncito?
Hasta con la hermana. ¿Por qué? Porque estos son míos, los 5 son míos, me los regalaron a mí. Y aún los que no son suyos, los hace suyos. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero podemos aprender, por la ayuda del Espíritu Santo y entendiendo la palabra de Dios, la actitud de Dios, que Dios quiere para nosotros, a contentarnos. Contentamiento es tener paz y gozo por lo que está dentro de mí y no por lo que está alrededor mío. Yo he visto gente en mansiones. Yo fui a Puebla, en México, y me quedé en una casa. Mi compañero me dijo: Abraham, nos vamos a quedar en una casa que es lo único que hay disponible. Te pido que entiendas, por favor, es bastante sencillita la casa. Y, hermano, y si seguimos dando vuelta por un camino, llegamos a una urbanización y yo veo guardias de seguridad armados, una torre de seguridad, y se abren unas puertas y es una urbanización cerrada con seguridad. Y cuando llegamos a la casa hay 2 hombres vestidos con chaquetas blancas, guantes blancos, esperándonos para coger nuestras maletas, y nos meten a una casa, una mansión. Yo nunca había visto, ni al día de hoy he visto una casa tan lujosa. Tenía un río japonés que le cruzaba por el centro de la casa con un jardín japonés. Impresionante aquello. Tenía un teatro, tenía bolera, tenía una colección de cristal de Murano de Italia por toda la casa, pero figuras enormes. Pero en esa casa no había paz. Nos enteramos de problemas en el matrimonio, en la familia, un problema gordo. La mujer acababa de descubrir que su marido tenía otra familia, idéntica a la que tenía con ella, en otras partes de México, ¿no? Y descubrió que los hijos se llamaban igual y tenían el mismo número de hijos y todo. Entonces, cuando nosotros llegamos con esa escena, yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? Había un aire, un ambiente tan cargado, y yo digo: esto es lo que dice la Biblia de contentamiento, ¿verdad? Pero yo he estado en Haití, en una chocita, he estado en países muy humildes, en las Filipinas, hermano, en Haití. Hablo de Haití porque es lo más que me ha impresionado. Y gente con casas, pero dice: ¿cómo puede la gente vivir así? Y dando gracias a Dios por lo que tienen. ¿Cómo? Y yo decía, y teníamos una reunión cristiana, un culto, y ellos alzando las manos y alabando a Dios. Decía: pero ¿por qué te alaban, Señor? Por lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Me tienen a mí. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Hermanos, si lo tenemos a Él, lo hemos cantado, lo tenemos todo. Y eso es el contentamiento, que yo estoy contento con lo que tengo, porque tengo a Cristo. Seguro, por eso Pablo dice: yo sé estar en lo poco y ser pobre y tener poco para comer, pero contento en el Señor. Y te doy gracias a Dios por lo que tengo. Igualmente, si tengo mucho, estoy contento, no por lo que tengo, sino porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Hay gente con mucho dinero, pero viven como si fueran gente de a pie, gente de calle que van todos los días a trabajar y no están enseñando sus riquezas y hablando de lo que tienen. Son personas humildes. ¿Por qué? Porque viven conscientes de quién es el que le ha dado esa capacidad de hacer riqueza y para qué. Amén. Muy bien. Riqueza. Para yo recibir riquezas de parte de Dios hay unos prerequisitos. Primero, que yo confío en Dios. Que yo confío en que Él es mi proveedor. Que Él es el dueño de todo, y como Él es el dueño de todo, el Señor dice: mía es la plata y mía es el oro. Pues si Él es el dueño de todo, Señor, lo que yo necesite, tú me lo proveerás. A Pablo, los filipenses le envían una ofrenda. Y él estaba necesitado. Y él dice: cuando yo estuve en necesidad, vosotros participasteis conmigo y me enviasteis una ofrenda. Dice: y yo ruego al Padre que os supla todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Y ahí lo vemos material. 1.000.000 de euros Dios va a enviar. No. Es la bendición de Dios multiforme. Es paz, es gozo, es salud, es alegría, es el gozo de la salvación, es también provisión material, física, seguro que sí. Pero yo confío, mire, ¿por qué damos el diezmo? Lo vamos a estudiar más adelante, pero el diezmo lo damos como una señal de nuestra confianza en Dios y del señorío, de que nosotros aceptamos
el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Señor, te doy porque tú eres Dios, tú eres el dueño de todo. Y Él dice que le demos y que lo probemos. Pues Señor, yo te doy en reconocimiento de quien tú eres Dios y tú mereces mi adoración. Eso es confianza. Yo confío que tú también eres el que me provee todas las cosas. Por ejemplo, también para la salud. ¿Cuántos cuando se enferman lo primero que hacen es orar? A veces se nos olvida. Y tengo un catarro o una gripe, un dolor de espalda y no vea, abro el cajón y empiezo a buscar dónde está la motril, el otro, el nolotil, enantio, mira, ya todos lo saben, mira. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Si el Señor dice, yo soy tu sanador. Y se nos olvida. Mayra y yo llegamos aquí a España hace 19 años y a los 3 días de estar aquí yo he agarrado una gripe de esa rompehueso. Hermano, me dolía desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Está acostado 3 o 4 días con dolor, fiebre y no teníamos seguro médico. Si íbamos a la seguridad social no nos atendían porque no tenía mi visado, no lo encontraban. Bueno, todo iba mal. Como al 4º o 5º día, Mayra dice, Abraham, se nos ha olvidado orar. Hermano, no habíamos orado. Y Mayra hizo una oración por mí y en 5 minutos yo estaba de pie. Ahí se acabó todo. Eso es confianza, ¿no? Que yo confío que Dios es mi proveedor. Y yo confío que lo que Él me dé, Él me va a dar sabiduría, me va a dar la habilidad de yo administrarlo bien. Lo segundo es compromiso, que yo asumo un compromiso como mayordomo y no como dueño, ¿no? A veces le dije que podemos ser buenos mayordomos del 10%, pero dueños del 90%, no. Todo es de Dios, el 100%. Yo soy un administrador de lo que Él me da. Y ser responsable, ¿no? Asumir la responsabilidad delante de Dios sabiendo que un día rendiremos cuenta. Si el requisito mínimo de Dios es que administremos la propiedad de Dios mientras estamos en la tierra, según su voluntad. Por eso es importante preguntarle a Dios, si yo tengo un superávit, tengo un poquito de dinero que me sobra, ¿no? Y de momento Dios te dice, ¿por qué no se lo das a esta persona que no tiene para comer? O no necesita un lugar donde vivir, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción? No, es que esto lo tengo que guardar para un día lluvioso, un día malo, ¿no? Tengo que escuchar la voz de Dios. Yo les conté de Mayra y yo con un juego de cuarto que compramos nuevo y salió defectuoso. Lo devolvimos, nos dieron el dinero y nosotros íbamos a ir a comprar otro y el Señor nos dice, no, denle ese dinero a unos gitanos de Sevilla que estaban en Puerto Rico recaudando fondos para comprar una carpa de, no sé, 1,000, 2,000 personas. Necesitaban sillas y todo, y ya habían recogido un dinero, pero les faltaba. Y el Señor me dice, dáselo. Yo miré a Mayra, Dios me ha dicho esto, y ella dice, sí, a mí también. Fuimos al hotel donde se estaban quedando y le llevamos el dinero. Y no teníamos donde dormir, teníamos los colchones en el suelo. Hermano, el obedecer a Dios nos abrió unas puertas, una bendición de Dios tremenda. Dios prácticamente nos amuebló la casa. Una casa nueva, éramos recién casados. Y a veces escuchar la voz de Dios, preguntarle a Dios, pues seguro Dios nos va a decir y puede ser que lo que nos diga no lo entendemos o no nos guste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud? Y si vas a obedecer a Dios. Esto está en Proverbios 10:22, nos define la riqueza que nosotros necesitamos en nuestra vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Toda otra riqueza añade tristeza. Hermano, yo trabajé para 2 personas muy adineradas en Estados Unidos y no vea la preocupación que había de tomar decisiones y de cuidar el dinero y de no perder aquí, y la competencia y una carga tremenda por actuar como dueño. Entonces yo prefiero la bendición de Jehová que me enriquece
pero no me pone carga, no me añade tristeza. Amén. Para nosotros esta es la mejor riqueza que podemos tener. Pero la bendición de Dios quiere decir que yo vivo en una casa a tal nivel, o vivo en un piso, o trabajo en este lugar, o gano tanto. Eso se lo dejo a Dios, lo decide Dios. No quiere decir que Dios no me da creatividad y no me da iniciativa para yo hacer lo que debo de hacer, ¿vale? Gracias por venir. Dios les bendiga. Entonces la riqueza es más que el dinero. Yo digo, hermanos, que nosotros aquí somos más ricos. Y bueno, de hecho, vivir en España y en muchos de nuestros países nos hace ricos por encima del 95% de la población del mundo, que no tiene acceso a agua potable. Por más pobres que sean nuestros países, en algún sitio hay agua, hay luz, hay algún servicio médico, hay la posibilidad de comer. En Puerto Rico no hay pobreza, porque usted si no tiene para comer, va a casa de un familiar o va a casa de un amigo. En España será igual, ¿verdad? Hay países como Sudán, como Somalia, que no, ¿a qué casa de amigos vas a ir? Es que no hay nada, lo que hay es hambruna, ¿no? Y así hay millones de personas. Pero nosotros aceptamos la riqueza de Dios, que no es solo dinero. Hay gente que piensa que solo puede ser rico con dinero. Y le digo que yo he visto ricos pobres que actúan. Hemos visto personas, inclusive con dinero, que tienen la actitud de hombre pobre. Y entonces todo lo tengo que guardar, porque un día puede ser que lo necesite y me va a costar dinero. Pero si tiene un montón de dinero. Pero vivo con inseguridad sobre el futuro. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí, hermano? ¿Están muy callados o aburridos? No sé. Vale, esto se me está congelando. ¿Tú lo puedes cambiar allá? Hay un dicho que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Exacto. Hermano, lo que tiene son relaciones rotas, matrimonios rotos, los hijos, las relaciones paterno-filial no existen. Eso es triste. Las riquezas de Dios incluyen la salvación. Esto es la riqueza más grande que yo pueda tener. Olvídese de pagar impuestos, de ir al médico. Cuando estemos en el cielo por toda la eternidad, ¿qué precio tiene eso? Y la gente no quiere pagar al autónomo y están buscando. Hermano, cumple tus responsabilidades en la tierra. El Señor dijo, dar a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que pagar impuestos aquí, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad para el bienestar común. Pero llegará un día que ya no hay que rendir el autónomo, no hay que hacer la declaración de la renta, no tienes que ir al médico, todo problema se acabará. Eso es valiosísimo. La salvación, familia, amigos, salud, dinero, etcétera. Las promesas de Dios, imagínense, tener 7.200 promesas de Dios que son para mí. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay promesas ahí. ¿Dónde es que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y la gente dice, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. Eso no nos vale, hermano, y tanto que lo recitamos. No he visto justo desamparado. ¿Seguro? Ni su simiente que mendigue pan. Dios, tú no le tienes que mendigar nada a nadie. Tú ven a Dios y confía en Él y dile, Señor, tú eres justo, fiel y poderoso, rico para suplir mis necesidades. Amén. Y dice la Biblia que ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esas bendiciones vienen y se manifiestan aquí en la tierra. Por ejemplo, la salud, la provisión divina. Hermano, esta semana hemos estado orando. El domingo pasado yo dije, hermano, hay una necesidad aquí. Esa necesidad fue suplida en la iglesia, pero antes de que estas personas fueran ya el miércoles me estaban diciendo, pastor, está todo resuelto. Tengo trabajo y tengo donde vivir. ¿Eso quién lo hace? Dios. Pero hermano, inmigrantes
y con todo en contra, con imposibilidades alrededor suyo, pero confían en Dios y Dios abre una puerta. Oramos por el hijo de nuestra hermana Flavia, para que y lo recogen el lunes en Madrid. Imposible, no pasaje, no había nada, ahí está todo. Eso se llama dinero en el banco. Yo prefiero ese dinero en el banco. No, si yo tengo todo lo que necesito, le pido a mi padre y él lo provee. Tal vez no me da como yo quiero. A veces también hay avaricia en nuestro corazón. Necesito tanto, pero me gustaría tanto más. Y la Biblia dice que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que salga de nuestra boca. Entonces, las promesas de Dios, paz, provisión y seguro que nos prospera. Dios nos quiere ver crecer en nuestra vida en todos los ámbitos, en todas las áreas, porque eso le trae gloria a Él. Tesoro y corazón, con esto termino. Este texto va a ser nuestro lema por las próximas semanas y usted lléveselo y póngalo en su corazón. Mire lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si nuestros tesoros están aquí en la tierra, ahí está nuestro corazón. Una de las cosas que ha perdido la iglesia es la perspectiva de la eternidad. Se nos olvida hacia dónde vamos. Y entonces lo queremos todo aquí en la tierra. Y le decimos al Señor: ven pronto, pero no tengas prisa, Señor, porque quiero montar mi negocio, quiero hacer dinero, No, yo digo: Señor, ven pronto. Si yo lo que quiero es estar contigo para siempre. Amén. Entonces, necesitamos retomar la perspectiva de la eternidad. Y este debe ser nuestro lema: tesoro corazón. Señor, ayúdame a que mis tesoros estén en el cielo, porque ahí quiero que esté mi corazón. Ahí está mi esperanza. Ahí está mi confianza puesta. Amén. No en lo que tengo. Hermano, hay personas que un día tienen riqueza. Ustedes han visto lo de los aranceles de Estados Unidos al mundo entero prácticamente, y de un día a otro personas han perdido billones de dólares. El mercado americano perdió 7 trillones de dólares en Estados Unidos, serían 7 trillones, que no sé cómo se dice en español, creo que no es el término correcto. Una barbaridad de dinero, ¿no? Y la gente está desesperada. Tú puedes tener algo hoy y perderlo mañana, pero tú tienes la garantía de la vida eterna. Eso es para siempre. Amén. Y eso no te la quita. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces, por favor, llevémonos estas dos palabras: tesoro y corazón. Señor, guarda mi corazón, que yo ponga mis deseos, mis anhelos, mis tesoros, que yo invierta mi dinero allí en aquello que tendrá un efecto en la eternidad. Martín Lutero tenía un dicho, decía: en mi diario hay solo 2 días, en este día y en aquel día. ¿Entiende? Un diario donde él mantenía nota de lo que estaba viviendo. Él decía: hay solo 2 días. A mí me interesan 2 días. Este día, lo que yo haga hoy, que tenga un efecto en lo que va a pasar en aquel día, cuando yo tenga que rendir cuenta como mayordomo delante de Dios. Cómo invertiste tu dinero, cómo hiciste la gestión de lo que Dios te dio en todos los ámbitos de tu vida. Amén. Pues hermano, así hablamos la semana que viene de cómo Dios utiliza el dinero y cómo Dios no utiliza el dinero. A veces nosotros le asignamos cosas a Dios que son parte de nuestra humanidad. Le doy un ejemplo. Pues mire, Dios utiliza el dinero para determinar y aumentar nuestra fe. Dios nos trajo a Mayra y a mí a España y era de locura, hermano, porque solo teníamos el 40% del presupuesto cubierto. ¿Y cómo vamos a vivir? Y el Señor nos dijo: vayan y levanten en alto la bandera de la fe, que yo lo supliré todo. Pues tenemos una promesa de Dios y eso nos bastó. Y a mí por eso yo amo tanto a mi esposa, a mi mujer, y la bendigo por la fe que Dios le dio también. Ella
tenía todo, dijo, no, lo dejamos todo y nos vamos. Y hasta el día de hoy, casi 19 años, Dios ha cumplido su promesa, yo lo supliré todo, no ha faltado nada. Seguro, podría tener 1 millón de euros en el banco, si me hubiese quedado en negocios en Puerto Rico, Estados Unidos. Pero no tendría la bendición que tenemos hoy de conoceros a vosotros, de 19 años de trabajo misionero en España, de conocer amigos por toda Europa, hermanos en Cristo, tener testimonios maravillosos. En nuestra hija, su vida y nuestros hijos, los 3, han sido marcados por la fe, por lo que han visto en nuestra vida. Y nuestra hija hoy en día diezma y hermano, comprometida, ella y su marido, no hay que convencerlos, porque ellos han visto la provisión de Dios. Y yo no tenía dinero para enviar a nuestra hija, no teníamos dinero para enviarla a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo? Y Dios nos dijo, no se preocupen porque yo lo he pagado todo. Y así ha sido. Le dieron una beca en una gran universidad en Estados Unidos y tomó unos préstamos para hacer el máster y ahora trabaja en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es capitán de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea le dice, tú estás usando el máster para trabajar, tu trabajo en la Fuerza Aérea, nosotros te pagamos el máster. Y le pagaron $40,000 del máster. ¿Quién hace eso? Dios. Pero si no, me costaría a mí $40,000 que tenía que sacar del banco y darle, o ella pagarlo, ¿no? Entonces, Dios determina y aumenta nuestra fe a través del dinero. Demostrar su amor y poder, ¿no? He contado testimonios. Estamos hablando de que Dios hace milagros también a través de la finanza, un trabajo, una provisión divina. Mire lo que dice Eclesiastés 2:26. Al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al que agrada a Dios. Y al que no agrada a Dios, Dios le hace trabajar. Dios le da el duro trabajo de trabajar y amontonar para dar al que agrada a Dios. Hay alguien por ahí que está trabajando y amontonando y no sabe que un día entregará esos bienes a un cristiano. O un cristiano se va a beneficiar de esos bienes. Puede ser una casa, un coche, lo que sea. Amén. Proveer un testimonio, ya lo sabemos. Y tú dices, oye, un día no tenía y mira cómo Dios proveyó. Un día no sabía de dónde iba a venir, cómo iba a venir, pero tenía esperanza en Dios y Dios lo hizo. Dirigir nuestras vidas, ¿no? A través de la economía y unificar al cuerpo. ¿Por qué? Porque nos cubrimos las necesidades los unos a los otros. La abundancia de uno en la iglesia primitiva dice que suplía la necesidad de otros. Hoy en día, pues a veces, porque aportamos a la iglesia y tenemos un pequeño fondo, podemos ayudar en necesidades específicas que puedan tener otros hermanos, personas de la comunidad. Satisfacer las necesidades de otros, ya lo hemos dicho. Dios no utiliza el dinero para preocuparnos, para separarnos, para corrompernos, para desarrollar el ego y complacer caprichos, ¿vale? Aquí lo dejamos. Vamos a hablar la semana que viene de lo que es, bueno, la semana que viene, Viernes Santo, tendremos un culto de Viernes Santo. Teníamos una salida al campo, pero no la vamos a hacer porque tendríamos que cerrar la iglesia 2 días corridos, viernes y domingo, porque el domingo vamos a estar en la reunión unida del domingo de resurrección. Entonces continuaremos en 2 semanas, el otro viernes de arriba, hablando sobre esclavitud financiera y libertad financiera. Nos vamos a sorprender con estos 2 términos. Yo creo que los tenemos a veces muy mal definidos. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? Estas 2 clases yo espero que hayan servido para abrir nuestro apetito de conocer más de lo que Dios tiene que decir sobre el dinero, ¿verdad? Y cuál debe ser nuestra actitud sobre el dinero. A veces tenemos desconocimiento de lo que dice la Biblia y si conocemos algo nos falta la fe para aplicarlo. Y yo le pido al Señor que nos dé la fe para aplicar lo que aprendemos en estos temas. Cuando el Señor dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es la única parte en toda la Biblia que usted va a encontrar que Dios dice esto. Pruébame, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. No dice hasta que llene tus necesidades, dice hasta que sobreabunde.
Amén. Dios te va a dar suficiente para tú dar a otros también. Compartir la bendición de Dios. Muy bien, oramos y cerramos esta sesión. Nos despedimos de las personas que nos ven por internet. Espero que los hermanos de la iglesia estén viendo este curso o lo puedan repasar. Usted mismo lo puede repasar. Y más o menos a la mitad del curso les voy a entregar las notas, ¿vale?